Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el cáncer infantil. Mi nombre es Gabriela Olivia Regalado Porras. Yo soy oncóloga médica y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos datos importantes sobre esta enfermedad que sabemos que aunque no es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo, sí cada vez tiene más auge por el hecho de que cada vez es un problema de salud pública bastante importante. Como la agenda que vamos a presentar el día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que es el cáncer infantil, la epidemiología, la incidencia, la mortandad, los factores de riesgo asociados, el tratamiento multidisciplinario y algo muy importante son las complicaciones a largo plazo en esta neoplasia. Y bueno, como introducción, prácticamente el cáncer infantil tendríamos que definirlo bien, porque es una definición compleja respecto a las edades, ¿no? Generalmente tenemos como una definición como tal, la tenemos en aquellos menores de 10 años, pero también el grupo de los adolescentes, e incluso de los adolescentes jóvenes, queda en un grupo muy, muy complejo y muy heterogéneo en la cuestión del tratamiento, ¿no? Entre quién tratamos a este tipo de pacientes, si sean los oncólogos pediatras, los oncólogos de adultos. Entonces, a nivel global, cada año se diagnostican más de 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo. Esa es una cifra muy alarmante, porque posterior a las enfermedades crónicas, el cáncer cada vez tiene más auge como una causa de mortandad muy importante. Se prevé que para el año 2030 haya casi 30 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo. En este sentido, el diagnóstico precoz y una adecuada promoción y prevención de la salud es fundamental para poder tener ventajas en cuestión de mortandad y de morbilidad con nuestros pacientes. En el grupo que hablamos, así más o menos hay un aproximado de 200,000 casos nuevos, contando que más de 1 millón o de 2 millones son de la población, son de los que tienen cáncer en este contexto, hablando también de los adolescentes. Por lo cual, en general, el cáncer en la infancia y la adolescencia se presenta, o de todos los cánceres, es de un 3 hasta un 5%. Algo muy importante que hay que determinar es que el cáncer en la infancia y en la adolescencia es completamente clínica, histopatológicamente y biológicamente diferente al cáncer en adultos. Entonces, esto es un tema muy importante porque el tratamiento, aunque sabemos que debe ser multidisciplinario, guiado por un oncólogo médico, por un radiooncólogo, por un cirujano, siempre es muy importante determinar que los pacientes son diferentes por completo. Entonces, la tolerancia al tratamiento, la densidad de dosis de los tratamientos en estos pacientes y sobre todo las complicaciones a largo plazo serán un parteaguas muy importante y, bueno, más que nada, el diagnóstico preciso que deben de tener estos pacientes. Como sabemos, desde 1975 la poliquimioterapia ha sido uno de los tratamientos más importantes y más impactantes en el pronóstico de estos pacientes y se sabe que respecto al cáncer infantil las tasas de mortalidad han disminuido prácticamente en un 50%, por lo cual ahorita veremos a continuación algunos de los estudios epidemiológicos, las tasas de supervivencia son casi del 80% en un aspecto global. Como les mencioné previamente, es muy importante determinar las edades diferentes. Lo que conocemos ahora como un término muy moderno que se llama AYAS, significa que el cáncer en el adolescente y el adulto en edad temprana, es decir, quiere decir que no solamente es el cáncer en menores de 10 años, sino también la adolescencia temprana que va de los 10 a los 14 o la adolescencia tardía de los 15 a los 19 años. Estos son conceptos específicos que la UNICEF en conjunto con la OMS nos da. Y bueno, también el grupo de adultos jóvenes entre los 28 y 39 años no está muy clasificado en todas las epidemiologías que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante también determinarlo y también este subgrupo de pacientes valorarlos en el contexto de que también pueden llegar a presentar un cáncer, porque muchas veces creemos que por ser jóvenes este diagnóstico no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, algo en este sentido es que si tenemos un diagnóstico precoz, debemos recordar que tienen estos pacientes una alta probabilidad de curación en muchos de los subtipos de cánceres, pero tendrán un efecto psicosocial complicado. No es lo mismo estar adolescente joven y el apego al tratamiento, la introducción a ensayos clínicos ha sido muy difícil y los efectos tardíos, como he venido comentando, son importantes.
Y bueno, en el grupo de los adolescentes también es importante determinar que por justamente ser adolescentes, hay un periodo de tiempo más largo para establecer un diagnóstico oncológico. ¿Por qué? Porque como médicos, que esto es algo importante en esta plática, como médicos nunca pensamos en un diagnóstico oncológico en el grupo de pacientes, tanto en niños como en adolescentes. Siempre se piensan en otras causas cuando estamos teniendo síntomas que llegan a ser relativamente subagudos o crónicos. Otro punto importante también es que estos pacientes tienen menor inclusión en los ensayos clínicos, que eso también es a consideración. Y por último, que bueno, hay menor número de especímenes tumorales disponibles para la investigación, por lo cual esto querría decir indirectamente que tenemos menos información de poder hacer un mejor tratamiento para estos pacientes. En México, ¿qué nos dice la incidencia? La incidencia es a través de Globocan, que sabemos que Globocan es uno de los organismos más importantes que la Organización Mundial de la Salud nos ayuda para poder determinar de manera infradiagnóstica los porcentajes de número de casos en todos los países a nivel mundial. Y bueno, en México prácticamente lo que nos dice es que el cáncer en los niños, en los pacientes entre los 5 a los 14 años, el cáncer es la segunda causa de muerte. Entonces, obviamente estamos hablando de un problema de salud pública prácticamente y vemos cómo Globocan nos habla de los tipos de tumores. Vemos que las leucemias en México son el principal cáncer en estas edades. Posteriormente, el cáncer de testículo también es bastante frecuente, incluso el cáncer de testículo en las neoplasias en México está dentro de los 10 primeros tumores, incluso contando a los adultos. Los tumores que son de sistema nervioso central también es el tercer lugar en ese sentido, cáncer de tiroides también, y los linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, que incluyen los primeros 5 lugares de estos tumores, también los tumores renales, los tumores de ovario, sobre todo los germinales, y también algunos tumores tipo melanoma que es importante que lo recordemos, ¿no? En la gráfica de la izquierda vemos que, bueno, obviamente hay muchísimos tipos de tumores en estas edades, pero bueno, estos serían los principales tumores. ¿Y qué nos dicen en Estados Unidos? También prácticamente algo importante es el número de casos porcentuales que hubo en el 2019, casi 10.590 casos nuevos diagnosticados en esta edad, y las muertes son de 1.190, es decir, como son las estadísticas, ¿no? Aproximadamente un 2 a 3%. La incidencia por 100.000 habitantes es de 18.3, que tampoco es nada despreciable por las tasas que hubo del 2011 al 2015, y la tasa de mortandad es de 2.3 en este contexto, ¿no? Aquí también vemos que Estados Unidos, bueno, realmente nos parecemos mucho en la cuestión epidemiológica. Vemos que también las leucemias es el tumor más frecuente en incidencia, tumores del sistema nervioso central. El neuroblastoma juega un papel importante en este sentido, y también los linfomas y nefroblastomas dentro de las primeras 5 causas en pacientes de los 0 a los 14 años de edad. Y si vemos en pacientes de 5 a 19 años, que ya son los adolescentes tardíos, prácticamente las leucemias y los linfomas también son uno de los tumores más frecuentes. En esta otra gráfica hablamos también del registro del grupo epidemiológico y de vigilancia del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, y vemos que las tasas de mortandad, bueno, son principalmente asociadas también a tumores del sistema nervioso central, así como a las leucemias, con estos porcentajes que en general siguen siendo los porcentajes muy parecidos a nivel mundial. En esta otra imagen también me permito compartirles el porcentaje de supervivencia, ¿no? Y bueno, vemos que en efecto la mayoría de los tumores, cuando son tratados, independientemente del tipo de tumor, todos van arriba del 75-80%, ya en sarcomas, que sabemos que pueden ser tumores más agresivos, osteosarcomas, el sarcoma de Ewing, rabdomiosarcomas, sabemos que las tasas bajan a un 50-60%, que esto, bueno, pues es obviamente de llamar la atención importante porque seguramente influencia muchísimo el no tener un diagnóstico a una etapa temprana. Y esta imagen que en general, un aspecto importante que cuando hablamos en cáncer de un porcentaje de mortalidad tan bajo con respecto a la mortandad del cáncer en los adultos, y cuando hablamos de que las tasas en algunos tipos de tumores exceden al 80-85%, pues realmente pensamos y debemos creer que el cáncer en niños debe ser curable, ¿no? Pero en este artículo que publica la Organización Mundial de la Salud, pues nos dice que el problema es que esto pasa en países de primer mundo o en países que tengan un acceso
la tasa de supervivencia pues cumple con esas expectativas que hemos comentado, pero realmente en países que tienen países que están en vías de desarrollo o que no tienen un adecuado sustento en cuestiones de prevención, promoción y tratamientos oncológicos, esto puede caer prácticamente a la tasa de supervivencia hasta de un 20%, ¿no? Lo cual pues obviamente es muy, muy importante es una cuestión de salud pública que nos preocupa muchísimo, y una de las intenciones de esta plática es podernos concientizar y armonizarnos en el contexto de que debemos de pensar en el diagnóstico del cáncer en todos los grupos etarios siempre y mantenerlo todo el tiempo en contexto. En esta otra gráfica que es más reciente, esto es a nivel en este año aproximadamente, también igual, en el grupo específico de los adolescentes y adultos jóvenes, que ya son de los 15 a los 39 años, vemos que son el 5% de todos los cánceres, y esta gráfica y este porcentaje importante, ¿no? 84.6%, porque creemos que tienen también un porcentaje más alto, porque al final este grupo de pacientes no tiene comorbilidades, como son los adultos mayores, que bueno, eso seguramente se va a relacionar con una mejor tolerancia al tratamiento y una mayor densidad de dosis. ¿Cuáles son de los principales tumores? Prácticamente igual, aquí en este tipo de pacientes ya encontramos cánceres de tiroides, cáncer de mama, también es importante, cáncer de melanoma, testículo y otros, en los que obviamente se engloban las leucemias y los linfomas principalmente. Y bueno, las causas de muerte, aquí los tumores del sistema nervioso central y las leucemias siguen siendo una causa de muerte importante. Y bueno, cuando hablamos de los factores de riesgo, algo muy importante en los pacientes que tienen un cáncer infantil, a diferencia de los cánceres en adultos, el cáncer infantil, la mayoría de los pacientes va a tener un antecedente familiar, aunque sea débil. Débil quiere decir que no necesariamente toda la familia pudo estar afectada o las líneas principales, ¿no? La línea materna o línea paterna directas, pero generalmente van a tener una asociación a un tumor en la familia. Y aquí el porcentaje de pacientes que tenga un factor hereditario es más frecuente que en adultos mayores. Si en adultos mayores este porcentaje en global es de un 6%, en los infantes prácticamente esto se triplica, casi hasta un 10, 15, hasta 20% se ha visto que seguramente tienen un factor hereditario fuerte, muy importante, y el resto una asociación débil que muy posiblemente sí tendrá que ver en la predisposición a desarrollar un cáncer en ese sentido. Entonces, igual, a pesar de esto, la mayoría no tiene un factor de riesgo muy claro, pero estas son las siguientes condiciones que sí se pueden asociar a un aumento en la incidencia. Las infecciones virales, sabemos el virus del Epstein-Barr es un virus muy importante porque es un virus que puede tener predisposición oncogénica, es decir, de manera directa causar un cambio en el ADN. Algunas de las cuestiones en el hepatitis B o hepatitis C también es importante recordarlo, y bueno, pues sarcoma de Kaposi, que también sabemos que su incidencia es importante, ¿no? Las inmunodeficiencias asociadas también son importantes, síndromes genéticos, como lo mencioné previamente, algunas asociaciones como ser prematuro y bajo peso al nacer, y antecedentes de radioterapia es importante, o tratamientos oncológicos previos, que quiere decir que seguramente en pacientes que reciben dosis altas de quimioterapia con agentes alquilantes, sobre todo, como los compuestos platinados, que obviamente dan un porcentaje de curación muy alta en ciertos tipos de linfomas y en leucemias, pueden llegar a tener un segundo tumor. También algunos otros medicamentos como los inhibidores de topoisomerasa y antraciclinas están asociados a este porcentaje de segundas neoplasias que desarrollaremos más tarde en la plática. ¿Qué características tienen los pacientes con un cáncer infantil? Tienen un periodo de latencia corto, es decir, los síntomas son rápidos, no son síntomas que sean largos. Usualmente vamos a tener una presentación de síntomas entre 6, 8 a 12 semanas. Esto es algo importante porque una vez que se desarrolla, el tumor se expone rápido, ¿no? Tiene un crecimiento exponencial alto. Y bueno, tienden a ser invasivos, ese es uno de los problemas. Así como se pueden diagnosticar pronto porque los síntomas son rápidos, también el punto es que pueden llegar a ser invasivos muy pronto. Como saben ustedes, la respuesta a los tratamientos multimodales, sobre todo en las leucemias y en los linfomas, es el parteaguas del tratamiento oncológico en estos pacientes, y la quimioterapia es uno de los más importantes, siendo a cabo la quimioterapia asociada a la radioterapia y al tratamiento quirúrgico fundamental para el contexto en muchos de los cánceres infantiles.
Asimismo, usualmente no están asociados a exposición a carcinógenos, es difícil encontrar esto y como tal, siempre buscar un antecedente familiar es fundamental cuando yo estoy revisando un paciente o cuando se esté haciendo una historia en un niño. Tenemos que valorar bien siempre su árbol genético, ¿no? Es fundamental para poder determinar factores de riesgo que pudieran estar asociados, sobre todo en aquellas familias donde encontramos varios integrantes que puedan llegar a tener un cáncer, sobre todo en líneas directas, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Y bueno, cuando hablamos un poco del diagnóstico y el abordaje, ¿cómo vamos a poder llegar a una sospecha clínica? Esto va a ser obviamente muy complejo porque va a ser definido de acuerdo a cada uno de los tumores. Entonces, para yo poder llegar a tener una sospecha clínica, es muy importante saber bien cuáles son los tumores principales que se presentan en esta edad y poder pensar en cada uno de ellos, ¿no? Obviamente los exámenes de laboratorio, los exámenes de imagen son fundamentales y la biopsia como tal siempre es quien nos va a dar el diagnóstico certero en estos pacientes. Si hablamos de los tumores del sistema nervioso central, que están entre los 3 tumores más frecuentes al respecto, bueno, generalmente una cuestión muy importante pues son la presentación clínica, son las manifestaciones asociadas a un cuadro de hipertensión intracraneal. Eso es muy importante. Cualquier paciente que tenga una asociación al respecto debe tener un estudio de imagen guiado, porque bueno, sabemos que la posibilidad siempre de una manifestación como tal, independientemente de un traumatismo o algún sangrado, en este grupo de edad los tumores son los principales. Entonces, cualquier paciente que está en un grupo de edad de los 0 a los 15 años con un cuadro de hipertensión intracraneal, debemos de descartar de manera inmediata un tumor del sistema nervioso central. Obviamente también datos de focalización. Sabemos que la presencia de hemiparesia o una paraplegia completa de alguna extremidad, pues es también un dato importante, así como la cefalea, ¿no? Prácticamente los 3 más importantes manifestaciones de hipertensión intracraneal: la focalización, la cefalea, la irritabilidad, vómito que también se puede llegar a presentar como parte de toda la manifestación en general, el edema papilar y en niños más pequeños el aumento del perímetro cefálico, vómitos persistentes o alteración en el estado de conciencia nos deben de hacer pensar en tumores del sistema nervioso central, por lo cual la imagen prácticamente es uno de los estudios de primera elección y esto es importante en este grupo etario. ¿Ok? Y bueno, en el caso de los linfomas, pues obviamente la presentación es distinta. Aquí prácticamente cualquier ganglio, sabemos que la presencia de las adenopatías, pues obviamente es todo un capítulo completo, ¿no? Las adenopatías son muy frecuentes porque son causadas por múltiples procesos inflamatorios, que son desde procesos infecciosos virales a procesos infecciosos bacterianos, pero generalmente cuando hablamos de un linfoma serán adenopatías no necesariamente asociadas con un cuadro infeccioso agregado, que eso es importante determinarlo, y que por lo general van a estar presentes en un paciente más de 4 a 6 semanas, que es lo que nos va a hacer sospechar en que esta ya no sea una adenopatía que correspondiera a un proceso inflamatorio infeccioso solamente. Entonces, en los niños, bueno, obviamente como en los adultos en cuello es la presentación, pero también muchas veces la presencia de una masa mediastinal es fundamental para estos pacientes poder discernir en este diagnóstico. A veces empiezan con sensación de opresión en el pecho o datos de síndrome de vena cava superior, que pueden ser leves a moderados, y bueno, obviamente palidez, que esto se pudiera asociar a tener algún problema de anemia, fiebre también, fiebre con una evolución cíclica, esto también es importante, púrpuras en algún punto también se pueden asociar, y bueno, datos obstructivos que nos pudieran llegar a hacer sospechar, ¿no? Tos, disfagia, estridor, sibilancias, disnea y como mencioné previamente el síndrome de vena cava superior. Entonces, en general los linfomas obviamente tienen una presentación muy parecida a la de los adultos en este contexto, pero siempre debemos sospechar cuando esto ya está teniendo una evolución subaguda y no dudar en tener que hacer estudios de mayores, ¿no? Como en este caso en el abordaje de los linfomas, pues obviamente un panel hematológico y metabólico siempre es fundamental para ver bien que no haya alguna alteración más profunda o sistémica, pero la biopsia será el estudio fundamental para poder llegar al diagnóstico en la cuestión de los linfomas, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Qué nos puede orientar aparte del tiempo, como les mencionaba previamente, de la evolución? Bueno, el tamaño es fundamental. Generalmente siempre pueden llegar a ser ganglios que van a sobrepasar los 3 centímetros. Esto es un dato clínico importante. Como les expliqué previamente antes, mayor a 6 semanas de la evolución sin mejoría.
la presencia en el cuello, sobre todo de adenopatías supraclaviculares. Esto ya generalmente no se asocia a un proceso infeccioso de cavidad oral o de faringe, ¿no? Y algo más importante es que estas adenopatías van a tender a ser duras, pueden estar fijas también y no necesariamente dolorosas, que eso es importante. Y bueno, como les comenté previamente, pues la presencia de síntomas B, ¿no? Que siempre el notar a un paciente más cansado, que es muy difícil en un niño que lo pueda decir, pero se nota muchísimo en que disminuyen las actividades normales, en que cambia prácticamente drásticamente su humor, pero en los niños, a diferencia de los adultos, la fiebre es un aspecto mayor y más fundamental porque es una fiebre persistente, cíclica, y es una fiebre muy alta y que usualmente va a tener un difícil control, ¿no? Que eso también es algo que nos va a poder ayudar, nos va a ayudar a poder determinar esta asociación en este sentido, ¿no? Como tal, están la diferencia igual entre linfomas no Hodgkin, de Hodgkin. Llama la atención que en estos pacientes los linfomas de Hodgkin son un poco más frecuentes a diferencia de los adultos, pero dentro de los no Hodgkin los más frecuentes son linfomas de alto grado, ¿no? Como el linfoma de Burkitt, que se asocia, es muy endémico a ciertos virus, como los comentamos previamente, y generalmente tiene una presentación más retroperitoneal, ¿no? Entonces, tienen ganglios retroperitoneales, esto puede causar hepatoesplenomegalia, que bueno, es asociado a un cuadro de fiebre, de síntomas B, importante, es un crecimiento muy, muy rápido. Los linfomas linfoblásticos también, con múltiples ganglios supra e infradiafragmáticos, y los linfomas anaplásicos, que son dentro de todos los más agresivos, que bueno, también los linfomas anaplásicos tienen una característica importante de diseminarse en ganglios, en piel y en tejidos blandos. Bueno, hablando también de los tumores óseos, sabemos que también los osteosarcomas son uno de los tumores más frecuentes óseos en este grupo etario. Y bueno, también tenemos algunos diferentes como el sarcoma de Ewing, algunos otros que no tienen un contexto tan agresivo. Tenemos los condroblastomas, los endoencondromas, tenemos osteocondromas también. Y en la gráfica de la derecha podemos encontrar algunas de las diferencias por imagen, incluso con una simple radiografía de alguno de estos tumores. Si se fijan, prácticamente lo que son, cuando hablamos de osteosarcomas, son aquellos donde se pierde la cortical del hueso, ¿no? Como lo que sabemos bien, un cáncer siempre es un tumor que va a erosionar prácticamente estas partes. Aquí tenemos también el sarcoma de Ewing, que este es más hacia la diáfisis, pero que también son tumores que se ve que están con un tipo de destrucción en este contexto. Entonces, bueno, ¿a quién sospechamos en estos pacientes? Van a generalmente tener dolor óseo que no se quita, que sigue siendo progresivo, que es persistente, que no va a responder a un tratamiento analgésico, y generalmente muchas veces tenemos la confusión de que sean dolores crónicos. A veces creemos que es porque están en crecimiento, a veces se les toca, se hace una exploración física y no hay absolutamente ningún dato, ningún signo de alguna actividad tumoral, porque realmente son tumores intraóseos, por decirlo así. Cuando realmente palpamos estos tumores, realmente ya hay un crecimiento excesivo del mismo. Entonces, el dolor óseo es fundamental de recordarlo y de también estudiarlo, y vemos cómo una radiografía nos puede orientar hacia el diagnóstico de estos tumores, ¿no? Entonces, las características, como mencioné, son dolores crónicos, que usualmente van a estar igual semanas o meses, puede llegarlo todo el día, el dolor no cesa, no tiene tampoco un patrón cíclico, es progresivo, no responde al tratamiento, como mencioné, puede haber asociación a claudicación, pueden llegar a fracturarse sin tener una fractura patológica, es decir, no hubo una causa como tal de la fractura, puede llegar a haber deformidad hasta que obviamente la masa o la lesión palpable local asociada a datos de inflamación, como son dolor, rubor, o calor, pues también son asociados a este tipo de tumores. En relación a los tumores abdominales, usualmente los vamos a ver en más pequeños, pero sí, dependiendo de la edad, podemos determinar qué tipo de tumor puede ser. Generalmente en los menores de 1 año podemos tener a los tumores de Wilms, a los neuroblastomas también, y a los hepatoblastomas. En general, los tumores de Wilms o nefroblastomas son los más frecuentemente asociados, usualmente son unilaterales. Y bueno, entre los 1 o 5 años también el tumor de Wilms es de los tumores urológicos, que son el 7-8% de todos los tumores renales de los niños. El tumor de Wilms es el más frecuente. Neuroblastoma también es importante. Aquí, en esta edad, los linfomas ya se asocian después de los 5 años
ser un poquito más frecuentes, no tanto en la infancia precoz. Y bueno, tenemos el linfoma de Burkitt, como mencioné, que es un tumor muy agresivo, un crecimiento importante, tumores germinales, ya este grupo de edad ya los empezamos a ver, y el hepatoblastoma también. De los 5 a los 10 años se asocia también ya la presencia de leucemias, sarcomas de partes blandas también los podemos encontrar, y más de 10 años el principal grupo que vamos a encontrar son los tumores germinales, como la asociación de un ganglio retroperitoneal, que esa sería la presentación clínica en estos niños, los sarcomas de partes blandas y los linfomas, que también siguen siendo un punto importante. Hablando específico de algunos de los más frecuentes, les decía que el tumor de Wilms o nefroblastoma, que se presenta como una masa abdominal, el grupo más frecuente de edad que lo va a presentar es del 1 año a los 10 años. Generalmente es una masa abdominal no dolorosa, pero se puede asociar inicialmente a hipertensión, y eso asocia a dolor de cabeza y a un aumento del volumen abdominal, ¿no? Que obviamente si sigue creciendo, pues puede llegar a dar dolor, y también algunas de las características importantes es la presencia de hematuria macroscópica. Entonces, bueno, en algunos casos también puede dar coagulopatía, sobre todo púrpuras en este grupo de edad, como tal el tumor de Wilms. Respecto a las asociaciones que se tienen, en este contexto, el tumor de Wilms usualmente puede ser unilateral o bilateral, aunque la mayoría de los tumores de Wilms son asociados a aún más del 90%. Un gran porcentaje está asociado a la mutación TP53, por lo cual no desconocemos específicamente bien la causa de este tumor. Y bueno, el componente familiar pues es algo importante. Los tumores de Wilms crecen pronto, también son agresivos. El tratamiento debe realizarse, obviamente el quirúrgico es el tratamiento de elección, pero sabemos que la poliquimioterapia puede llegar a tener un papel en alguno de estos tumores para la reducción del tumor, así como la radioterapia, y poder llegar a un evento quirúrgico, porque tienden a diseminarse a ganglios retroperitoneales y a órganos adyacentes. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta este diagnóstico en la cuestión de masas abdominales de 1 a 10 años. Así también tenemos el neuroblastoma, que saben que es uno de los tumores en Estados Unidos, es más frecuente que en México. La asociación de neuroblastomas que usualmente también son tumores que se pueden derivar de ganglioneuroblastoma o gangliomas. Y bueno, estos no solamente los encontramos en el sistema nervioso central como tal, sino en toda la extensión del eje, de toda la columna, de todo el eje axial. Y bueno, en general es un tumor neuroectodérmico, de ahí es su origen, y se puede extender y diseminar a muchos sitios, ¿no? Y se asocia a muchos síndromes paraneoplásicos, sobre todo en niños. Lo que podemos encontrar son fiebres persistentes, coagulopatías también es un síndrome paraneoplásico frecuente en estos niños, y puede haber un crecimiento en cualquier parte del sistema nervioso central. Por eso también hasta un 65% se asocia a presentación abdominal, que digo, esto es menos frecuente, pero bueno, al final las cifras son alarmantes, y también debemos tener en cuenta esto, ¿no? Distensión, malestar, disfunción gastrointestinal son algunas de las asociaciones, pero bueno, más sin embargo, en cuello, en tórax, en pelvis también se puede presentar este tumor. Tenemos también el retinoblastoma. Como ustedes saben, el retinoblastoma es otro de los tumores derivados de la retina, también muy frecuente. Sabemos bien que está asociado a una alteración en un gen supresor de tumores que se llama RB, que también obviamente es una enfermedad autosómica dominante, porque se comparte un alelo en ese contexto. Y bueno, uno de las presentaciones clínicas más importantes, pues obviamente es la leucocoria, que tenemos en la imagen que mostramos aquí. La mayoría, un paciente con leucocoria tiene una posibilidad de tener un retinoblastoma en más del 98%, pero ¿qué otras sospechas diagnósticas podemos tener en estos pacientes? Pues podemos llegar a tener la presencia de estrabismo, es decir, un estrabismo en niños del nacimiento al primer año de vida o del primer año de vida a los 5 años. El diagnóstico diferencial de retinoblastoma es fundamental descartarlo, ¿no? Porque sabemos que también el retinoblastoma es un tumor que puede tener metástasis o que puede tener diseminación locorregional. Entonces, uno de los tratamientos más importantes, pues obviamente es la enucleación, pero pues esto detiene muchísimo la calidad de vida en estos pacientes, por lo cual contextos en usar quimioterapias para tratar de hacer una cirugía conservadora es importante. Y bueno, creo que aquí en este contexto la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz en estos niños es fundamental. Algunos otros
de los síntomas que puede haber antes de llegar a una leucocoria o a un estrabismo, que es cuando ya esto está muy avanzado, pues también todas las causas que puede haber en alteraciones de la córnea o en alteraciones en un niño es muy complicado valorarlo, pero siempre es valorar la conjuntiva o alguna alteración, algún problema del reflejo rojo que sabemos que es importante realizarlo. Esto se hace mucho por pediatras. Siempre si tenemos la duda, creo que es fundamental hacer un diagnóstico de imagen, ¿no? Una tomografía, una resonancia nos puede dar la posibilidad de un 90% de un diagnóstico correcto. Respecto a los tumores germinales, bueno, pues obviamente sabemos que los principales son los testiculares. Aquí generalmente estos son más del adolescente tardío. Nosotros los vemos, son de estos tumores que son difíciles de compartir porque pueden estar entre edades, principalmente entre los 15 a los 19, 20, 21 años. Esto obviamente el principal cuadro clínico pues, es el crecimiento testicular, entonces los pacientes que tengan crecimiento testicular y usualmente es no doloroso, casi es un sine qua non de tener un tumor germinal. Pueden estar asociados a hidroceles, pero pues obviamente el punto del crecimiento testicular es fundamental para determinarlo, ¿no? Entonces estos pacientes, cualquier paciente que tenga un crecimiento testicular se debe hacer un ultrasonido y una vez que se haga el ultrasonido, el tratamiento es quirúrgico siempre, ¿no? Y uno de las cuestiones que siempre debemos investigar es la presencia de tener criptorquidia y de qué tratamiento se le da a esa criptorquidia y de si los padres tienen antecedentes, el papá, el abuelo de haber tenido criptorquidia también es fundamental para poder tener una historia correcta para el diagnóstico. Igual también en el caso de los tumores germinales asociados a ovario, que son los famosos disgerminomas, que son tumores también bastante agresivos. Aquí es difícil, es más complejo por el cuadro asociado que también va a ser a dolor abdominal, a distensión, pero la mayoría de las pacientes desafortunadamente ya llegan con un abdomen agudo y generalmente ya son tumores que van a presentar carcinomatosis o múltiples implantes peritoneales, son tumores bastante grandes porque se retrasa el diagnóstico en estas pacientes que generalmente también van a ser en adolescentes tempranas, adolescentes tardías, viene siendo entre los 14, 15 años hasta los 21, 23 años. Los teratomas, que también obviamente son parte de los tumores germinales y que también los podemos encontrar en el sistema nervioso central, principalmente los asociados a hipófisis o a la glándula pineal. Y usualmente una de las presentaciones más frecuentes son las alteraciones visuales o aquellos, generalmente es lo más frecuente, ¿no? Con disminución de la visión, disminución de la agudeza visual es una de las causas más importantes de consulta. Obviamente alteraciones a nivel hormonal también nos pueden hacer sospechar siempre de algún tumor en el sistema nervioso central. Y otro grupo importante es la presencia de tumores germinales que son extragonadales, como vienen siendo los tumores que se presentan en retroperitoneo, que también son de testículo usualmente, o en la mujer igual que provienen del ovario, o los que vienen del mediastino, que van a causar un cuadro de síndrome de vena cava superior. Entonces, siempre es importante en pacientes en estos grupos etarios que llegan por disnea, por opresión o síndrome de vena cava, el tumor más importante que tenemos que descartar son los tumores germinales y los linfomas en este grupo etario. Diferencia si estamos hablando de los pacientes en edad adultos mayores, el cáncer de pulmón, por ejemplo, sería un diagnóstico más importante en este grupo. Pero bueno, este es otro de los datos clínicos que nos puede ayudar a determinar esta parte, ¿no? En este contexto. Y bueno, respecto al tratamiento, pues como ustedes saben, en cáncer es muy importante el tratamiento multidisciplinario y esto siempre debe incluir a un grupo de especialistas al respecto que llevan a oncólogos, radiooncólogos, el equipo quirúrgico también es fundamental, radiólogos que obviamente deben de estar preparados para poder tener siempre la sospecha y siempre poder hacer el diagnóstico adyuvante a la sospecha clínica oportuna, los patólogos, que obviamente es un reto en patología todo este tipo de la gama de los tumores en niños, porque sabemos bien, como les presenté en las gráficas, al final son tumores que se pueden compartir también con los adultos, pero sí tienen algunas diferencias en algunos tipos de inmunistoquímica y debemos de conocer siempre la edad del paciente para que el patólogo también pueda ayudarnos al diagnóstico. Y bueno, la terapia física también es fundamental para la tolerancia a parte de estos tratamientos, ¿no? Y bueno, aquí está esta otra imagen, son parte de las guías del consorcio
y network de la red de cáncer en Estados Unidos. Y aquí lo que también nos hablan es que algo muy importante que debemos de considerar en los pacientes antes de instaurar un tratamiento oncológico, sobre todo en aquellos que son adolescentes, pues es que todas las quimioterapias que instauramos, sobre todo la poliquimioterapia, basada más que nada en los agentes alquilantes, pues nos pueden dar tasas importantes de esterilidad, ¿no? Entonces, aquí en este porcentaje vemos que a los 2 años los pacientes pueden continuar todavía siendo estériles o pueden tener tasas altas y hasta los 5 años un 80% se pudo llegar a haber recuperado, pero vean el porcentaje tan importante que es. Entonces, es fundamental que cuando se va a planear un tratamiento oncológico, al final lo tenemos que planear porque obviamente esto va a salvar la vida del paciente, pero no debemos dejar de tomar en cuenta esto, ¿no? Debemos de plantear qué esquema de quimioterapia se está utilizando para saber realmente si el paciente requiere criopreservación. En el caso de los hombres es en semen, en el caso de las mujeres, pues a través de estimulación del ciclo ovárico de la oforopexia. La oforopexia significa que hay una fijación quirúrgica de un ovario en la pared de la pelvis en aquellos que van a recibir radioterapia a esa zona para que el ovario no reciba la radioterapia. Y actualmente esto lo hacemos mucho en pacientes jóvenes, en todos estos adultos jóvenes que van de los 25 a los 39 años, hacemos algo de supresión menstrual y esto lo hacemos con análogos de la GnRH y esto nos ayuda a tener como un tipo de protección a nivel ovárico. También nos puede ayudar a disminuir las plaquetas, a disminuir la posibilidad de menorragias cuando son sobre todo quimioterapias citotóxicas importantes. Y bueno, es fundamental siempre poder identificar grupos de alto, moderado y bajo riesgo. Y también la radioterapia, saber bien qué campos se pueden utilizar y qué no, ¿no? Entonces, bueno, todo a consideración es fundamental. Y otro punto importante, cuando hablamos de los pacientes con sarcomas, leucemias, linfomas, sabemos que independientemente de esto obtienen curación de su enfermedad, la gran mayoría de ellos, y pueden llegar a vivir libres de cáncer. Pero a medida que estos pacientes envejecen o crecen, una vez que fueron diagnosticados como niños, adolescentes o adultos jóvenes, corren un gran riesgo de desarrollar una enfermedad crónica grave o potencialmente mortal relacionadas con los tratamientos, sobre todo aquellos que llevan tratamientos con sarcoma. Entonces, hablando de los supervivientes del cáncer, vemos todas las enfermedades, no solamente por lo que atraviesan, sino también las posibilidades de tener enfermedad cardiovascular, alteraciones a nivel coronario, falla renal crónica, diabetes mellitus o hipertensión. Y bueno, aquí en este pequeño estudio, nada más vemos como en pacientes que habían sido tratados como sarcomas, que fueron tratados en todo este largo de tiempo, vimos que a largo plazo aumentó la incidencia de segundas neoplasias primarias por el tratamiento recibido. También un gran grupo quedaron con infertilidad y, bueno, otra parte del grupo con cardiotoxicidad importante, ¿no? La segunda neoplasia maligna eran tipos histológicos diferentes. En un momento más comentaré cuáles son los más importantes. La cardiotoxicidad que puede darse a partir de los 2 meses después del tratamiento y la infertilidad que, bueno, pues también como azospermia para los hombres y la menorrea para las mujeres, ¿no? La segunda neoplasia, los pacientes que tuvieron un osteosarcoma tenían una posibilidad de neoplasias de cáncer de mama muy importante, así como leucemias, otra vez sarcomas de tejidos blandos sobre todo, signos de Ewing, pues podía haber también osteosarcomas inducidos secundarios, leucemias también, que realmente serían los tumores principales, aunque no descartamos todo el resto de la gráfica como lo estoy mencionando. En el caso de los hombres, hasta un 87% de los pacientes presentaban azospermia o oligospermia y las mujeres hasta un 75% amenorrea, que obviamente son cosas que van a perjudicar muchísimo la calidad de vida en estos pacientes. En el caso de la cardiotoxicidad, más frecuente en las mujeres, en el caso del osteosarcoma, podían llegar a tener falla cardíaca y en el sarcoma de Ewing más frecuente en los hombres, sin poder hacer la distinción por qué razón era esto, ¿no? Y bueno, en esta otra imagen también vamos a ver la alta prevalencia de los efectos a largo plazo en pacientes que también que habían sobrevivido a un tumor óseo. Esto también es un largo seguimiento, sobre todo en pacientes mayores de 16 años, y ellos hacían todos estos exámenes, una historia clínica, examen médico, densitometría, ecocardiogramas, audiogramas, detección de toxicidad renal o infertilidad. Que esto es muy importante mencionarlo porque obviamente los pacientes con supervivencia del cáncer van a estar en una vigilancia estrecha por los oncólogos, que aquí es como este rango entre los oncólogos pediatras y oncólogos de adultos. Entonces, muchos de estos pacientes, una vez que terminan la vigilancia,
van a seguir vigilados o van a tener ya un contacto directo con el médico general, con el médico internista. Siempre es fundamental mantener en cuenta que estos pacientes deben de tener una revisión mayor, que deba incluir incluso ecocardiogramas, siempre un panel metabólico para poder valorar la toxicidad renal, audiogramas, porque muchos de ellos también tienen ototoxicidad, sobre todo en aquellos que estuvieron expuestos a los compuestos platinados. Y si se fijan, ven aquí en esta gráfica la presencia de todos los importantes outcomes o efectos secundarios con este resultado, ¿no? Vemos en la gráfica los colores de grado 1 a grado 4 y bueno, pues vemos importante grado 1, pues prácticamente todo, ¿no? Y una gráfica bastante importante, por ejemplo, la hipertensión en grado 2 casi en un 30%, disfunción del ventrículo izquierdo también, que obviamente si son pacientes que no tienen un adecuado seguimiento, un estricto control de ejercicio, pues obviamente son pacientes que pueden tener un gran problema en este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden fallecer de este tipo de complicaciones en una edad más corta que el resto de los adultos mayores. Y vean también cómo el panel metabólico se ve bastante alterado, cómo el dolor es algo muy, muy frecuente en grado 1, eso llama muchísimo la atención, seguramente es un dolor crónico, un dolor tipo fantasma asociado al resto de los tratamientos. Y bueno, en este otro examen, en este otro ensayo, vemos cómo lo que se quería hacer era reconocer, entender las toxicidades con altas dosis de quimioterapia y vemos cómo puede haber toxicidad cardíaca, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, infertilidad, segundas neoplasias. Y bueno, algo importante que hay que recordar es que obviamente todas estas enfermedades crónicas pueden llegar a ser prevenibles o minimizadas, por lo cual es muy importante la identificación temprana, tratar de hacer factores de riesgo modificables y cambios en los estilos de vida, que obviamente sabemos que el ejercicio, la dieta y la intervención farmacológica, dependiendo del efecto secundario, es fundamental y el seguimiento. Hay ciertos grupos que se hacen para valorar bien a los pacientes que son supervivientes a largo plazo. Y bueno, son grupos que les ayudan a valorar bien, a descartar que tengan diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, problemas de llegar a tener una falla renal. Y no nada más eso, sino también la parte psicosocial es un aspecto fundamental. Sabemos que no es lo mismo alguien que un niño a un adolescente tardío, que de repente la adherencia a un tratamiento, el tener un diagnóstico oncológico, el todavía poder desconocer los efectos que se puedan llevar a largo plazo, puede llegar a tener, se ha visto aumento en las tasas de suicidio, perdón, asociado a la ansiedad y a la depresión y a la diferencia que le da al resto de la parte social con la que convive, ¿no? Entonces, creo que al final, el día de hoy, es muy importante poner en pie lo que es el cáncer infantil, las tasas de incidencia, que al final obviamente sabemos que a nivel global es también un problema de salud pública importante, que la causa de mortandad también sigue siendo persistente, sobre todo en los sarcomas o en los tumores del sistema nervioso central, donde todavía los tratamientos, así como en adultos, son complicados. El tratamiento con quimioterapias ha sido muy, 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 muy complicado en este contexto de pacientes y se sigue teniendo una lucha por hacer un tratamiento multidisciplinario adecuado, por lo cual el diagnóstico precoz es fundamental para poderlo evadir. Aquí tenemos igual también algunos grupos que se hacen en el seguimiento a largo plazo de estos niños y adolescentes. Lo que se tiene que valorar es el tratamiento que llevaron, el tratamiento que llevaron para poder saber bien cuáles son los potenciales efectos secundarios adversos que pueda llegar a tener un paciente. Aquí, como habíamos platicado un poco, los agentes alquilantes, que son los principales en dar sobre todo algún tipo de disfunción gonadal y bueno, y cómo se tiene que tratar esto, ¿no? Desde toda la parte del escrutinio, cómo podemos tratar de evitarlo y algunas otras consideraciones psicosociales. Prácticamente hay grupos también incluso en español, cómo pueden también no solamente para la parte de la disfunción gonadal, sino también para la parte de la toxicidad cardíaca, que es importante después de los tratamientos. Entonces, como conclusiones en este contexto, los supervivientes del cáncer sabemos que se van a convertir en padres biológicos. La preservación de espermas debe ser siempre considerada, así como la cardiotoxicidad, y tenemos que definir bien
el tratamiento con algunos tipos de quimioterapia, con antraciclinas, con agentes alquilantes, que la morbilidad y mortalidad tardía puede llegar a estar presente y hacer un monitoreo cardíaco en este contexto. Por lo cual, como conclusiones, en el contexto de las comorbilidades asociadas a los efectos tardíos, debemos recordar que los supervivientes del cáncer se convertirán en padres biológicos y esto es fundamental para poder elegir el tratamiento y para poder dar un adecuado seguimiento, no solamente en la vigilancia estrecha por los servicios de oncología, sino por los servicios que incluyen a los pediatras y a los médicos generales y a los médicos familiares de manera muy importante, incluso a los médicos internistas y en todo el contexto de la gama de las posibilidades de efectos tardíos que puedan tener de acuerdo a cada subespecialidad. La criopreservación de espermas y también en la cuestión de la estimulación ovárica siempre debe ser considerada, la cardiotoxicidad también, y recordar que siempre debemos de tener en mente qué tratamientos recibieron los pacientes también para segundas posibilidades de tener otro tipo de tumor y poder disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad. Entonces, el monitoreo cardíaco es fundamental en estos pacientes, así como el monitoreo en todo el completo panel metabólico de cada uno de ellos. Como conclusiones finales, en la charla del día de hoy hay que recordar, el cáncer infantil es un problema de salud pública. Esto lo debemos de recordar porque lo debemos de mantener en mente de que en el contexto de la posibilidad de hacer un tratamiento de prevención es muy difícil en el cáncer. Pero lo que sí podemos hacer son dos cosas. La primera es identificar los grupos de alto riesgo y esto, obviamente, los factores hereditarios van a ser fundamentales, así como todos los historiales clínicos completos en cada uno de estos pacientes. Como grupo oncológico en México es fundamental ayudarnos a hacer una detección precoz y obviamente esto habla del diagnóstico temprano, ya que es un área de oportunidad invaluable en este grupo de pacientes, así como en todos los pacientes que tenemos que diagnosticar un cáncer. Yo creo que es fundamental poder conocer el abordaje inicial o los principales tipos de cánceres que hay, las principales sospechas clínicas que podemos encontrar y creo yo que la prevención y la promoción de la salud es fundamental en este contexto de una manera invaluable, como lo mencioné previamente, y otro curso importante es que la inclusión en estudios clínicos de los pacientes adolescentes en etapa temprana y tardía, así como de los adultos jóvenes, siempre debe ser considerada. Eso es algo que se tendrá que trabajar poco a poco y esto no solamente en México, sino a nivel mundial será fundamental. ¿Y quién debe tratar a estos pacientes, no? Hay muchas complicaciones entre este grupo de pacientes, entre quién los puede tratar, si los pediatras y los oncólogos adultos. Creo que el hacer un grupo multidisciplinario es fundamental. Sabemos bien que seguramente estos pacientes todavía pueden llegar a responder más a los esquemas de los oncólogos pediatras en el caso de la quimioterapia, pero bueno, se convertirán en algún punto en adultos y el seguimiento también es fundamental en ese contexto. Como tal, este es el día de la charla de hoy. Yo agradezco mucho a la Academia Nacional de Medicina por la invitación y bueno, muy buenas tardes. Espero que sea de su agrado y utilidad para la Academia en Medicina a nuestro país.